Bueno, aprendices, como terminamos en el video anterior sobre los grupos funcionales, recordábamos que son grupos de átomos o moléculas que unidas a estos compuestos orgánicos les da ciertas características especiales. Miremos el primer caso, los grupos funcionales de importancia ambiental. Tenemos el grupo metil. El grupo metil sería un metano quitándole un hidrógeno y queda como CH3. Queda prefijo metil, sufijo metano, ejemplo, bromuro de metilo, está el etil, está el hidroxilo o alcohol, el grupo, la fórmula OH-1, prefijo hidroxilo, sufijo ol, por ejemplo, el etanol, está el grupo carboxilo. Algo que me preguntaban algunos compañeros esta mañana es esa R. ¿Qué es esa R? Es donde está unido este grupo funcional. Ahorita veremos algunos ejemplos. Está el fenil, está el cloro, ahí está cloro, cloruro, bromo, bromuro, ya sea si es prefijo o sufijo. Por ejemplo, el tricloroetileno. El tricloroetileno, ahí vemos un compuesto, sería un compuesto que tiene cloro en vez de hidrógeno. Recuerden la diapositiva que vimos ahora. Vemos lo que son las aminas y que hacen los sulfuros, entre otros. Estos son los principales. Y al lado derecho ven ejemplos: etilbenceno, etanol, ácido acético, bifenilos policlorados, tricloroetileno, entre otros. Un ejemplo, tenemos el etano. Ahí al lado izquierdo aparece C2H6, compuesto gaseoso y excelente combustible. Cuando uno de los hidrógenos es reemplazado por un grupo hidroxilo por OH, queda un compuesto que no es el mismo etano, ahí me faltó la palabrita, y hablamos de etanol, compuesto muy soluble en el agua. Entonces pasa de ser un compuesto no polar a un compuesto polar, de unas características muy diferentes el etano, compuesto gaseoso y excelente combustible, a un etanol, que es muy diferente. Entonces, la presencia de estos grupos funcionales es fundamental. Tenemos lo igual, si el carbono en el lado izquierdo del esqueleto del etano es parte de un grupo carboxilo, miren, aquí tenemos inclusive el ácido acético, podemos tener conformado por dos grupos, el grupo metilo al lado derecho y el grupo carboxilo, que nos produce ahí, nos produce ácido acético. Entonces fíjese la importancia, muchachos, de conocer los grupos funcionales. Porque imagínense una bacteria, tratemos de pensar como si fuésemos bacterias o microorganismos, cómo empezamos a degradar los diferentes compuestos. ¿Por qué lado, por qué rama me voy y empiezo a atacar con diferentes enzimas, a degradar con diferentes enzimas estos compuestos? Ahí está una tabla general de los grupos funcionales orgánicos que veremos en otras clases: alcano, alqueno, alquino, alcohol. Aparece la famosa R, que son otros, el compuesto hacia donde está pegado el grupo funcional: aldehído, cetona, grupo carboxilo, éster, amina y amida. Entonces, recordemos muy bien cuando lo veamos en las próximas clases. Y por último, los grupos funcionales, tenemos los inorgánicos. Yo sé que esta clase es de los orgánicos, pero quise traer los inorgánicos porque en la clase que les di presencial no lo habíamos visto. Tenemos función inorgánica óxidos, el grupo funcional es el oxígeno, base de su hidróxidos, el grupo funcional es el hidroxilo, OH-. Ojo, aquí hidroxilo orgánico sería un alcohol, ácidos, hidrogenión, sales, iones. Tenemos carbonato, pergamanato, hipoclorito, hipobromito, hipoyodito, clorito y así sucesivamente. En el cuadro ahí está, ahí tapo un poco con mi imagen: fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, cianuro, sulfato, sulfito, nitrato, nitrito, arsenato, arsenito. Uno es tóxico, el otro es menos tóxico y así sucesivamente. Y están los grupos, los hidrocarburos aromáticos fundamentales en la parte ambiental. Son hidrocarburos cíclicos con enlaces dobles, caracterizados por 6 átomos de carbono unidos entre sí. Fíjense las dos primeras imágenes, y voy a señalar aquí con el mouse que en las dos primeras imágenes los dobles enlaces están, digámoslo, en diferente posición. ¿Qué quiere decir eso? Ese doble enlace va moviéndose. Por eso en la tercera imagen es la que representa lo que es el principal grupo compuesto aromático, que es el benceno. Y aquí tenemos qué es lo que contiene. Son 6 carbonos con diferentes hidrógenos. Cuando están unidos entre sí varios de esos compuestos se les conoce como policíclicos, hidrocarburos policíclicos aromáticos.
Algunos tienen efectos cancerígenos, otros no, o algunos más fáciles de biodegradar que otros. Tenemos napteno, benzopireno y así sucesivamente. ¿Cuáles son los policíclicos? Donde hay más de dos bencenos, ¿no? Y también con sus radicales. ¿Por qué se llaman aromáticos? Porque generan cierto olor. Pero ahora el concepto aromático se refiere al benceno y sus derivados, siendo sus principales derivados los famosos BETEX, que son benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Se conocen como BETEX y se producen naturalmente en petróleo crudo. Debido a que son masa similar al octano, se comportan de manera similar durante el refinado del petróleo. Aquí tenemos el tolueno, que es a la larga, es un benceno con un grupo metil. El xileno, aquí tenemos dos xilenos en diferentes posiciones, dos grupos, tenemos los dos grupos funcionales metilo. Lo mismo miren que pueden estar uno al lado del otro, digámoslo así, casi paralelos, o en diferentes posiciones, o en posiciones opuestas, lo que es un paraxileno. Y etilbenceno, ¿qué es? Simplemente es el benceno con un radical que es el grupo etilo. Recordemos, y me devuelvo hacia acá, el etilo que estaba por acá. Estaba el etil, C2H5, C2H5. Entonces, fíjense que aquí tenemos dos carbonos y 5 hidrógenos, ¿no? Dos carbonos y 5 hidrógenos. Por eso aquí hablamos de dos carbonos y 5 hidrógenos. Ese es el etilbenceno. Los fenoles son derivados del benceno por adición de al menos un grupo hidroxilo. Miren, acuerden del ol, alcohol, pentaclorofenol, en lugar de un átomo de hidrógeno. Cuando átomos de hidrógeno restantes son reemplazados por átomos de cloro, el resultado es un líquido tóxico conocido como pentaclorofenol. Véanlo aquí. Se utiliza como conservante de madera y es objetivo de bioremediación. Aquí tenemos el fenol, donde es un anillo bencénico con un grupo OH. Y el pentaclorofenol. Penta son 5 cloros y está el radical, más que radical, le el grupo funcional fenol. De esos compuestos, por ejemplo, derivados de los fenoles, en los años 60, si no estoy mal, no sé si 50 y 60, se creó un pesticida muy efectivo, ahora considerado muy tóxico, muy persistente, que es el DDT, que es dicloro, a los dos cloro, difenil, para en alguna de esas posiciones deben estar los grupos OH, que en alguna de las posiciones, unidos a, dice, difenil tricloroetano. Veanlo aquí, el tricloroetano. Entonces es el DET que produce, entre otras consecuencias, adelgazamiento de las cáscaras de huevos, deformidades. Eso ya está prohibido a nivel mundial. Tenemos los bifenilos policlorados, que son, en inglés, ahí está el concepto, una serie de compuestos organoclorados, constituye una familia de más de 209 compuestos, cogéneres, el cloro está en diferentes posiciones, estructura química similar, son muy tóxicos, existen dosis llamado tipo dioxina, pueden ser tóxicos y no tóxicos. El PC de tipo dioxina es, pues, ahí serían las posiciones 3, 4, 5 tetraclorobifenilo. Estos compuestos producen cloroaine, son muy contaminantes, quizás de las sustancias más tóxicas que ha creado el ser humano, los bifenilos policlorados. Entonces, estimados aprendices, ¿qué importancia tiene conocer, hombre? Cuando veamos la parte de bioremediación reductiva, entenderemos de que estos compuestos son degradados a partir de procesos de reducción, no de oxidación como los hidrocarburos normales. Los hidrocarburos normales, los compuestos alifáticos, algunos compuestos aromáticos pueden ser atacados por biodegradación oxidativa. Estos básicamente biodegradación reductiva. ¿Cuál es el destino de los compuestos orgánicos en el ambiente? Porque es importante conocer hacia dónde van. Su destino y transporte están en gran medida controlados por los siguientes factores, que para algunos son interdependientes. Primero, partición, o sea, cuánto de ese compuesto está en la fase gaseosa, cuánto en la fase líquida y cuánto sólido, porque pueden estar distribuidos. Por ejemplo, en un suelo, cuánto de ese compuesto está adherido al suelo, absorbido al suelo y cuánto se escapa de manera líquida. De igual manera, la solubilidad, una propiedad que generalmente está inversamente relacionada con la absorción. Estos compuestos tienen diferentes grados de solubilidad.
Algunos son más o menos solubles, algunos son más o menos volátiles. El grado en que el contaminante orgánico en cuestión se absorberá minerales o material gris, especialmente material orgánico en suelos y sedimentos. A veces es bien importante entender que derivados del petróleo o compuestos organoclorados tienen una gran afinidad por la materia orgánica, una gran afinidad por los compuestos orgánicos del suelo. La densidad, le pongo un caso bien claro, los hidrocarburos de petróleo, los hidrocarburos naturales en general son menos densos que el agua. Los compuestos organoclorados derivados del petróleo pero con cloro en general son más densos que el agua. O sea, son sustancias no polares, unas flotan sobre el agua y otras no flotan en el agua, antes están por debajo. Y quinto, la medida en que un compuesto sufre degradación, ojo, cuando hablamos de degradación final, descomposición en CO2, agua, oxígeno, es mineralización, no se les olvide, se llama mineralización, pasar de un compuesto originalmente orgánico a un compuesto inorgánico. Depende de factores que incluyen controles biológicos, por ejemplo, qué consorcios bacterianos se encuentran en el suelo o en el agua, qué propiedades físicas hay en ese suelo o en el agua a nivel de temperatura, a nivel de humedad del suelo, a nivel de porosidad, permeabilidad, textura de ese suelo, todas esas propiedades, potencial redos, pH, salinidad, entre otros, todas esas propiedades que necesitan ser conocidas en un suelo que va a ser bioremediado o en el agua que va a ser tratada, son claves y fundamentales para un proyecto, para un proceso de bioremediación. Entonces, con esto hemos terminado la sesión de química orgánica, algunos elementos, algunos nomás de química orgánica para bioremediación. En las siguientes sesiones ya volveremos a centrar en aspectos claves y fundamentales de procesos de bioremediación aerobia, anaerobia, contaminación orgánica, pero esos son conceptos, muchachos, para que ustedes entiendan las siguientes clases. Muchas gracias.